¿Un regalo para Marta o por Marta? Hola, soy Vanessa, profesora de Español Online, y hoy vamos a tratar el tema de por y para. Por y para son preposiciones y, como las usamos en situaciones que son parecidas entre ellas, causan bastante confusión a los alumnos. Hoy os voy a enseñar cómo podéis distinguir por y para en caso de que queráis usarlo para hablar de una causa o motivo, o si estáis hablando de tiempo y de lugares. Vamos a comenzar presentando esta frase que veis aquí. Si esta frase la queremos complementar indicando la causa por la que salimos a correr, usaremos por. Sin embargo, si queremos indicar la finalidad por la que salimos a correr, usamos para. Bien, voy a salir a correr por salud. Voy a salir a correr para adelgazar. Vamos a ver las frases más en detalle. Comenzamos por voy a salir a correr por. Voy a salir a correr por salud. Por aquí va seguido del motivo o la causa. El motivo o la causa que me obliga, que hace que yo salga a correr. ¿Por qué salgo a correr? Por mi salud. Y ahora veis aquí para. Voy a salir a correr para adelgazar. En este caso, para va seguido del objetivo, de la finalidad, de lo que quiero conseguir, que es en este caso adelgazar. Quiero adelgazar corriendo. ¿Qué quiero lograr? Adelgazar. También podrían ser otras cosas, como por ejemplo fortalecer la musculatura. Esa sería la diferencia principal entre por y para. La causa y la finalidad. Bien, ahora vamos a ver cuándo usar por y para en otras situaciones. En este caso, si hablamos de tiempo o de lugar. Vamos a comenzar con por. Y aquí tenemos por para lugares y espacios y por para tiempo. Por lo vamos a usar si queremos indicar un lugar sin ser concretos. Eso significa que no decimos específicamente dónde está ese sitio. Por ejemplo, la escuela está por el centro del pueblo. Es decir, no vamos a especificar dónde, no vamos a decir que está aquí el edificio blanco de la derecha, etcétera, sino que decimos que está por el centro, por esa zona. Además, vamos a usar por para indicar una zona, un espacio, un lugar, un área por el que vamos a pasar o a cruzar o que vayamos a atravesar. Por ejemplo, vamos a cruzar por el puente antiguo. El puente antiguo es un espacio o un lugar que vamos a cruzar. Y luego pasaremos por Madrid de camino a Burgos. Es decir, aquí luego pasaremos o cruzaremos por una ciudad para llegar a otra. En este caso usamos por. Y ahora, tiempo. Usamos por para hablar de las partes del día, y esto seguro que muchos ya lo conocéis. Para decir por la mañana, por la tarde, por la noche. Siempre vamos a decir por. Y además vamos a usarlo para indicar una repetición. Es decir, la frecuencia con la que hacemos algo, si hay alguna actividad que hacemos repetidas veces. Por ejemplo, tengo clases 3 veces por semana. 3 veces repito esa acción a la semana. Y ahora vamos a seguir con para. Tenemos aquí para en lugares y espacios y para en tiempo. Para lo vamos a indicar para indicar un destino. Es decir, ¿a dónde vas? Voy para el parque con los niños.
El parque es el lugar hacia el que te diriges. La dirección, el destino es el parque, por eso podemos decir voy para el parque. También para indicar a quién va destinado algo. Por ejemplo, un paquete, un regalo, una carta. Y aquí viene el regalo de María del principio. Se dice el regalo es para María si es María la que va a recibir ese regalo. O ese paquete o esa carta o cualquier otro objeto que sea para esa persona especialmente. Y tiempo. Lo usamos para indicar un plazo final para que ocurra algo. Esto quiere decir, por ejemplo, un plazo final o el día en el que estará una reparación, en el que hay que entregar un trabajo o en el que te puede llegar un producto. El trabajo final de ciencias es para el lunes. Esto te lo podría decir un profesor. Si estás en una tienda donde has llevado a reparar una lavadora, la lavadora estará lista para el lunes, que es cuando puedes ir a recogerla. O los libros estarán para el lunes, pase sobre las 6, si es que vas a comprar algunos libros y todavía no están, o si en la biblioteca te han guardado algunos libros, estarán para el lunes. Muy bien, con esto hemos terminado la explicación de hoy sobre el uso de por y para. Ahora te dejo un resumen de todo, así que para el vídeo y léelo atentamente. Espero que esta explicación te haya ayudado un poquito más a saber usar por y para. Recuerda, suscríbete al canal para no perderte ninguna lección. Y si quieres seguir practicando español, aquí te dejo un vídeo interesante. Nos vemos.